Oye, País, buenas noches, Oye País, y yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. Este peluche es bellaco, terrible. Entonces hacen un dúo dinámico, Peluche y Rodolfo. Hacen un dúo y usted oye esas conversaciones de ellos dos a través de los equipos de transmisión y de las cámaras. Y eso es antológico, a pedir de boca. Qué bueno, pues por lo menos le hacen el momento agradable a uno. Aquí nunca un problema, sino un momento agradable. Y además de eso, hacen que uno no se sienta solo. Con ustedes, mucha gente que nos están viendo, pero también aquí en el estudio, uno siente esa compañía, una grata compañía. Vamos al bollo, como dicen. Vamos al bollo, como dicen. El asesinato de una pareja de damas eleva a 50 los asesinatos de mujeres en República Dominicana en lo que va de este año. La policía está en una situación de tensión después del caso de los 5 muertos de Santiago y 11 policías arrestados y sometidos a la justicia, y las autoridades judiciales están tratando de enfrentar una situación que ocurre en las policías del mundo, realmente donde hay fuerzas violentas, a veces hasta incontrolables, como decía el presidente Balaguer. El tema de los negocios chinos que han sido cerrados, que han sido inspeccionados, ha causado algunas tensiones, pero hay acuerdos, hay negociaciones, no es la palabra, a mí no me gustan negociaciones, acuerdos para mejorar las cosas. Vamos a hablar un poquito de esto. Y el béisbol arranca el béisbol de invierno de Grandes Ligas aquí en República Dominicana, como también se hacen los anuncios condignos para la celebración de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe fijados para el año próximo. De estos y otros temas hablaremos a lo largo de esta emisión de Oye País, que también contaremos con la presencia de Julián Roa, nuestro analista de temas internacionales. Todo esto después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La presidenta de México, la señora Sheinbaum, dijo que no venía a República Dominicana a participar en la cumbre de presidentes que se celebra en Punta Cana el 4 y 5 de diciembre próximo. Y es una decisión, se veía venir incluso, por el hecho de que la presidenta Sheinbaum no es dada a viajar, lo cual también no era el presidente López Obrador, a quien ella sustituye. Apenas en un año ha viajado 3 veces. Ni siquiera fue a Naciones Unidas la semana pasada a dar el discurso de rigor. Y ella alega cierto sentido de solidaridad con los gobernantes y las naciones, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que República Dominicana no invitó a esta cumbre. Y ese es su derecho y esa es su decisión.
Miren cómo lo dijo el presidente Luis Abinader en la semanal este lunes, cómo él manejó ese tema. Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo, no comentarios. Yo quiero contestar con esas mismas palabras. Y está bien, esa es la decisión de la presidenta Sheinbaum. Bien, lo que a mí no me gustó, a mí, Rudy González, personalmente, de su declaración, y miren que yo tengo admiración por la presidenta Sheinbaum, me parece una mujer interesante políticamente, es que ella en un tono despectivo, digo yo, dijo en su declaración, pues entonces, no, vamos a ver si alguien de la Cancillería puede ir a esa cumbre. A ver si encuentran una gente que no tiene nada que hacer y lo mandamos allá, para que después no digan que no participamos. Alguien de la Cancillería para que vaya. En la reunión, en la cumbre de Los Ángeles, fue el canciller mexicano. No fue el presidente López Obrador, pero fue el canciller mexicano. Y López Obrador no fue por la misma circunstancia de ahora. Nos invitó a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, y ellos dijeron que no iban, y López Obrador dijo que no iba y no fue. Bien. Por lo menos mandó el canciller. O te ausentas definitivamente. Pero eso de ese término despectivo no le lució bien a una mujer elegante en el tono, en las palabras, en su forma de proceder políticamente, que ha ganado mucho la admiración de la gente. Pero yo quiero consignar que aquí hay un elemento también adicional. Los mexicanos, México, se considera, esto son reflexiones mías, muy por encima del resto de América Latina. México debió ser, para América Latina, el principal país, el más grande, de más pujanza. No lo es Brasil. Dos, México se siente Norteamérica. Acuérdense que incluso hay un tratado de libre comercio de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Él se siente Norteamérica, los grandes. En el centro están los pequeños, Centroamérica. Y después los grandes y medianos en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, países sudamericanos. Y después está el Caribe, que son el complemento de la región, de la zona, en los que están básicamente República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, las Islas Grandes, las Antillas Mayores, y después el arco de las Antillas Menores, muchos de ellos que apenas están saliendo, logrando su independencia de la corona, de las coronas de Holanda, Francia, Inglaterra, de la época todavía de la colonia. Esa es la realidad de la composición latinoamericana. Y México, aparte de que se sienten por encima de los demás países, en cierto modo, de los países latinoamericanos, tienen otro componente, es su recelo con los Estados Unidos. Señores, Estados Unidos le robó, dicen los mexicanos, 40, 50% de territorio cuando lo anexaron a Estados Unidos. Uno. Dos, México siempre tiene el recelo de los Estados Unidos de que son los grandes y los Estados Unidos los presionan. Esta cumbre es una cumbre organizada por los Estados Unidos desde 1994 por el presidente Bill Clinton. Esta cumbre está estructurada por los Estados Unidos de cara a buscar mecanismos de integración en que los Estados Unidos lideren esos mecanismos de integración. Y esta es la 10ª cumbre que se celebra
desde 1994, cada 3 o 4 años, 2, 3, 4 años, dependiendo las situaciones que haya en el continente, bajo la tutela de los Estados Unidos. Bajo la tutela de los Estados Unidos. Está basada en programas de integración y de asistencia que comenzaron en el 1961 con la Alianza para el Progreso de John Kennedy y siguió con la iniciativa para la Cuenca del Caribe del presidente Ronald Reagan y después se apalancó más con el Tratado de Libre Comercio. Y después la Cumbre de las Américas. Son mecanismos de búsqueda de integración de Estados Unidos con sus vecinos, con el patio de la casa, por así decirlo, que es su área de influencia principal geopolítica, que es América, América Latina, el Caribe. Entonces, México se siente allá arriba y ese resquemor siempre, ellos tienen siempre sus quiquillas con los Estados Unidos, son muy nacionalistas los mexicanos, tienen un grado de independencia aplaudible en toda América Latina, de estabilidad política, democrática en América Latina. Entonces ellos se sienten por encima de esa situación y esos mandatos de los Estados Unidos, en cierto modo, tratan de no acatarlos, por así decirlo, como hacemos los demás de América Latina. Todo esto es un componente histórico, todo esto tiene un componente de muchas cosas. Entonces, la decisión de la presidenta Sheinbaum, uno la entiende. Lo que no me gustó fue precisamente, y era de esperar, lo va a hacer Petro ahorita. Yo tampoco voy a esa cumbre donde invitaron a Venezuela, a Nicaragua, esa es una cumbre de exclusión, como él es izquierdista. Pero eso es otra cosa. Lo de México es especial. Lo que no me gustó fue esa declaración medio de desprecio. Si hay alguien en la Cancillería que pueda ir. No debió ser. No debió ser. Hoy, precisamente, y lo consigno aquí, en el Listín Diario, en la edición de este martes, publico un artículo con una reseña, con un llamado en la portada del periódico, un enfoque a página completa. Los invito a leerlo si ustedes quieren. Se había escrito antes de la decisión de la Sheinbaum, de la presidenta de México, se había escrito esto y se llama República Dominicana apuesta al éxito de la Cumbre de las Américas. Y hago un análisis aquí, en esta edición, hago un análisis completo de el tema de las cumbres, el propósito de las cumbres y lo que significa la decisión de República Dominicana de invitar a quienes tenía que invitar como anfitrión. Los invito a que lo lean y eso va acorde prácticamente con los comentarios que han precedido y que he hecho sobre esta cumbre, enfocándolo más desde la declaración de la presidenta de México, que no está consignado en este artículo y que creo que pone en el contexto de mi línea de pensamiento sobre lo que es la cumbre, la trascendencia de la cumbre para República Dominicana y para el continente. Y a lo mejor usted dirá, como dijo Chávez, ¿para qué son las cumbres? Eso no sirve para nada, pero iba. Hasta que un día el rey de España dijo, ¿por qué no te callas? Hablando muchísimo, lo mandó a callar en público y eso se hizo antológico. Esa es la realidad. Bien, en otro tema, miren, la policía está tratando de reencauzar esta situación tan enojosa que le han provocado varios de sus agentes con la muerte de 5 ciudadanos en Santiago el mes pasado y que el procurador adjunto de persecución del delito, Wilson Camacho, calificó directamente como ejecuciones extrajudiciales.
Esto llegó a un punto donde 11 policías, entre oficiales hasta el rango de mayor y rasos que andaban en la patrulla, están bajo arresto con medidas de coerción y con un juicio por homicidio. Este tema de la violencia desde la autoridad es muy dañino para la imagen de una institución como la policía, que está llamada a guardar, a sobreproteger, a garantizar la seguridad del ciudadano. Y en un artículo que yo publiqué la semana pasada en el Listín Diario, que se llamaba a sí mismo Ejecuciones Extrajudiciales, planteaba del peligro de cuando los agentes salen a la calle, se ven empoderados del uso de la fuerza, matan, y después el problema es que muchas veces, esta ha sido una de las pocas, los procedimientos de esos tiroteos, intercambios de disparos, como le llama la policía y que justifica la policía, se quedan ahí. No se hace una investigación que se dé a la luz pública, por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la actuación de los agentes? ¿Hay una responsabilidad? ¿Realmente hubo un peligro de la vida de los agentes? ¿Recibieron disparos y tuvieron que defenderse? ¿O hubieron de dar de baja a un delincuente peligroso y armado y que usó la fuerza también? No se sabe. El que murió a manos de la policía, muerto se queda, pero sin mayores consecuencias. Y eso muchas veces envalentona a la policía, pero cuando hay actuaciones como esta, le dice a la policía, mira, esto se va a investigar y vamos a determinar la verdad y vamos a actuar en consecuencia. Y la policía, con esta experiencia, lo que ha pasado, está en esa tesitura, todo indica. La ministra de Interior, Farideh Raful, dio unas declaraciones muy importantes. Primero dijo que esto no se va a quedar así, que esto se va a llegar a las últimas consecuencias, cual que sean. Puede ser que se determine que realmente no hubo la actuación fue violenta, pero fue la actuación posible y necesaria. Pero, también, si no lo fue, hay responsabilidades. Y en ese sentido, Farideh dijo una frase que es importante. Cada uno de esos policías, en ese caso, y los policías que están en la calle, tienen su responsabilidad sobre su actuación. No significa esto que es una acción, que es una política, eso lo agrego yo, política, actuación, norma de la policía responder y actuar de esa forma, de salir a matar gente a la calle. Y por eso dijo, es responsabilidad de cada uno de los agentes en la acción que tomó en las calles de cara al poder de fuerza letal, en este caso, que tenía. Y en un momento donde el propio presidente de la República está tratando de mostrar un nuevo rostro de la policía, una policía que realmente responde a las demandas de la gente, de que sea garante de la seguridad pública. Este no puede ser el reflejo, la norma de acción. Ya veremos. Comienza el béisbol. Este día 15, los Leones del Escogido a tratar de defender su corona. Comienzan partidos en Santo Domingo, comienzan partidos en Santiago, comienza partidos en San Pedro de Macorís. La pelota, el deporte de República Dominicana. Aquí hay tres cosas que nosotros somos fanáticos: la pelota, la política y la religión. Cuando nos enfrascamos en discusiones, nadie cede en sus posiciones políticas, pelota y religión. Béisbol, playball, se canta en los estadios a partir de este miércoles 15. Y en la semanal fue muy interesante todos
todas las informaciones que fluyeron sobre la preparación, el camino que lleva la preparación de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año. Entonces, falta mucho, sí. Esa organización lleva tiempo, preparación de los estadios, preparación de los atletas, toda esa infraestructura, esa parafernalia para ese festival deportivo regional. Esta es la tercera vez en los últimos tiempos que se celebran Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. El primero en 1974, cuando se construyó el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, después de la Barranquita en Santiago, y ahora de nueva vez de la capital. En la capital pues se va a jugar en varias locaciones, incluso en Santiago, el fútbol, por ejemplo. José Monegro, que es un hombre de este programa, de Oye País, comenzó conmigo y Farideh Raful precisamente cuando comenzamos este programa en el 2009. Comenzamos este programa mis dos compañeros junto con Orlando Gil, estaba también Julián Roa, Carlos Cuello, pero que hacían panel junto conmigo, Orlando Gil, José Monegro y Farideh Raful, aquí en Oye País. Y José Monegro es el presidente del comité organizador de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ayer dieron una serie de explicaciones, en la semanal dieron una serie de explicaciones sobre todo el montaje, la Villa Olímpica, lo que se va a hacer después con todas esas viviendas de la Villa Olímpica, cómo se le va a vender a personas de escasos recursos que apliquen para ello. Son 100 y tantos de edificios de 4 niveles, porque son, ¿cuántos son que vi ahí que eran? ¿Cuántos atletas? Unos 6.000 atletas van a participar en unas 40 disciplinas aquí en República Dominicana. Kelvin Cruz, el ministro de Deportes, habló también, dio algunos detalles, y Monegro se ha hecho un ducho en todo lo que es esta estructura de organización. Siempre le han gustado los deportes. Él fue de los mentores de aquel equipo de baloncesto de Cristo Rey, donde él es Huellas del Siglo. Huellas del Siglo. No sé si está jugando todavía. ¿Está jugando todavía ese equipo, Peluche? Huellas del Siglo. Sí, dice Peluche que sí, que está jugando todavía baloncesto. Y entonces Monegro está muy involucrado con los deportes y es el presidente del comité organizador. De unas palabras, de unas explicaciones, igual que el ministro de Deportes, y estamos en el camino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Junta Central Electoral dio una explicación clara y precisa en la voz de su presidente Román Jaques, que siempre ha dado la cara, porque se ha hecho una bulla y se ha hecho un escándalo sobre este tema. Y aquí en República Dominicana, señores, es una pena de cómo se está viviendo la comunicación. Yo no me canso de decirlo y cada vez me apena más cómo hay un grupo de personas, de medios, por razones personales muchas veces, por razones de intereses muchas veces, por razones hasta de extorsiones y cosas muchas veces, hacen denuncias alegres de todo y uno se queda con la boca abierta de ver estas cosas. Que hay un complot, una conspiración para que todo lo que tiene que ver con la nueva cedulación, las nuevas licencias, están en manos de una compañía que está radicado en Haití, que ellos van a controlar todos los datos de los dominicanos. Mira por dónde van las cosas. Que aquí no se va a tener ese control. Lo mismo que dijeron de INEFI por ahí, que este muchacho, Alberto Rodríguez, una persona que está haciendo un trabajo interesantísimo en temas deportivos, ya que hablamos de deporte, aportando a las causas deportivas que tanto necesita la juventud. Ellos no andan chismeando también. Dios mío. Entonces dijeron todo esto de la Junta Central Electoral y Román Jaques, el presidente de la Junta, salió al frente. Emitió una declaración en su persona, en voz, y también publicó ese comunicado en la prensa nacional, en sus páginas,
explicando todo el procedimiento de la Junta, que no jueguen con eso de la identidad. Han estado torpedeando la cédula desde el principio, porque hay grupos que quieren controlar y manillar ese negocio, porque se oponen a todo, porque hay unos grupos de francotiradores por ahí con el tema político y con el tema económico que lucubran, inventan, hacen historietas que ponen en peligro muchas veces la credibilidad de instituciones como la Junta Central Electoral y de procesos como es el de la cedulación en República Dominicana. Veamos estas declaraciones del presidente de la Junta, Román Jaques. La Junta Central Electoral, producto de informaciones que han circulado en medios de comunicación que pudiesen afectar la confianza del proyecto de la nueva cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral, tiene a bien hacer de manera categórica las siguientes precisiones. 1. Para el proyecto de la nueva cédula, este órgano electoral convocó la licitación pública internacional con suficiente tiempo, garantizando la participación a nivel mundial de las empresas que tuviesen interés y respetando los plazos previstos en la Ley 340-6 de compras y contrataciones vigentes. En ese sentido, se hicieron las siguientes publicaciones, a saber, en fecha 25 y 26 de abril de 2024, en los periódicos nacionales Listín Diario, Diario Libre, El Día y El Nacional. Y en fecha 26 y 29 de abril de 2024, en los periódicos internacionales The New York Post, en los Estados Unidos de América, y en el periódico El País de España, para Europa, lo que comprueba el respeto a la garantía de la libre participación a nivel nacional e internacional. 2. En el referido proceso de licitación participaron 3 consorcios, integrados cada uno por varias empresas, resultando adjudicado el consorcio ENDOC, el cual, en virtud del contrato suscrito por el referido consorcio y este órgano comicial en fecha 3 de octubre de 2025, el mismo únicamente se encargará de suplir los equipos, materiales y servicios para la renovación de la cédula. Y según lo que establece el artículo 21 del indicado contrato, la Junta Central Electoral tiene la propiedad, control, administración y custodia exclusiva de todos los datos generados, tratados o almacenados en virtud del presente contrato, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa datos personales, biométricos, demográficos, registros de identidad, metadatos asociados y cualquier información vinculada a la emisión y gestión de la cédula de identidad y electoral, la cédula de identidad, así como la cédula de identidad digital. Por ello, la Junta Central Electoral tiene el control absoluto de los datos de los dominicanos y dominicanas, siendo custodio de la información según lo que establecen la Constitución y las leyes dominicanas. 3. Este órgano electoral es creador y dueño de sus sistemas, programas o software. De ahí que ni el consorcio contratado, ni ninguna otra institución pública o privada, ni personas físicas han tenido, tienen ni tendrán acceso ni intervención a estos sistemas, garantizando la integridad de los datos personales de la dominicanidad. 4. Todos los procesos relacionados con la renovación de la cédula serán exclusivamente realizados por el personal de la Junta Central Electoral, debidamente entrenado y capacitado, siguiendo las normas y procedimientos establecidos para tales fines, sin ningún tipo de intervención externa,
lo cual garantiza que no exista ningún tipo de vulneración o manipulación de la información. 5. Es importante destacar que de las 5 empresas que integran el consorcio ENDOC, ninguna es de origen o capital haitiano, toda vez que una de ellas es dominicana, 2 panameñas y 2 alemanas. Una de estas 2 últimas, Veridos GmbH, cuya propiedad en un 40% de su capital corresponde a Bundesdruckerl Group GmbH, la imprenta federal alemana, cuyo único propietario es el gobierno federal alemán. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad que uno tiene que aguantar cosas con peluche, pero nos hace tranquilo el momento, ¿no? Sí, nos ayuda a tranquilizarnos de tantas tensiones que hay, no solamente en el país, sino en el mundo. Amigo Julián Roa. Así es, don Rudy. Gracias por estar con nosotros de nuevo, como cada semana. Y tema obligado para comenzar este conversatorio sobre lo que está pasando en el mundo es los acuerdos de Egipto, diríamos, los acuerdos de Egipto y el desenlace en la situación Israel-Hamás. Bueno, ¿cuál es tu visión? Muy buenas noches primero. Claro. Ambas partes se han cuidado de colocar el título correcto. El inicio de los acuerdos es como realmente se ha titulado, porque realmente es un inicio. Usted planteaba, esto tiene una génesis en los famosos 20 puntos que planteó el presidente Trump, y que algunos de ellos pudieran cumplirse, otros habría que ver. El inicio del acuerdo fue, por supuesto, la entrega de los secuestrados por Hamás, los vivos. Ese es un logro. Fueron 20. Sí, ese es un logro. Y alrededor de 20 más de los secuestrados que han fallecido. Los cuerpos de esos. Se entregaron los primeros 20 vivos, y 4 cadáveres. Habría que ver todavía, aunque el plazo de las 72 horas ya culminó, pero es parte del proceso. Y por supuesto Israel soltó, liberó cerca de 200 palestinos en prisión, muchos de ellos inclusive condenados a cadena perpetua, con juicios hechos y con expedientes de terrorismo y de atentados, de asesinatos en Israel inclusive. ¿Hay algún tipo de resistencia de Israel para soltar algunos de los que quedan? Israel dice que no, que esos casos son de otro nivel. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, y posiblemente inclusive aceptado por Hamás, está en prisión, que podría ser el posible sucesor de Mahmoud Abbas, un hombre de 93 años. Sí. Israel ha dicho que no lo va a soltar, que eso sería generar de nuevo un conflicto. Pero es un inicio del acuerdo, por supuesto, y todo terminó como con la visita del presidente Trump al balneario egipcio, en el cual se celebraron los acuerdos. Mire algo extraño, los acuerdos se celebraron en salas separadas. En una parte los negociadores negociaron con Hamás y en otra sala negociaron con Israel. Y los máximos representantes de ninguno de los dos estaba presente. Exactamente. Y sobre todo los acuerdos arribados, hay que decirlo, en la reunión con el presidente Trump estuvo prácticamente todos los gobernantes de los países circundantes a estos dos estados,
al Estado de Israel, por supuesto, y a Palestina. Claro, o sea, la gente de la comunidad Sí, sí, árabe sí. y además Sí, de claro. eso, por otro lado, líderes de Europa. Claro, por supuesto, estuvo el rey Abdalá Hussein, de Jordania, estuvo un representante de Siria, estuvieron todos los representantes, incluyendo a Pedro Sánchez, que ha sido tan confrontador con Donald Trump. Sí. Y por supuesto estuvieron los negociadores. El cierre de ese acuerdo lo hace Donald Trump, hay que decirlo. Es su momento cúspide, su momento de mayor popularidad. Y luego de firmado los acuerdos, inclusive se va al Knesset judío, al Parlamento israelí. Y ha sido la figura más aplaudida, Sí. han dicho los propios judíos. Sí. Y ahí, por supuesto, se confirma todo, algo fuera del protocolo que Donald Trump pidió, que el Parlamento indultara al primer ministro Netanyahu. Usted sabe que tiene dos procesos. Sí, sí. Tiene dos procesos por soborno, por haber aceptado, por corrupción. Se está hablando de cerca de $160,000 en relojes, en prendas, en algunos regalos que se han hecho. Algo que no estuvo dentro de la agenda, pero es innegable. Es una chilata, pero es. Pero es un inicio positivo. Todo el mundo lo ha refrendado, sin excepción. El mundo árabe, el mundo Europa, todo el mundo, inclusive el Vaticano. Estamos en la euforia Sí, así es. de que se han Sí, claro. parado las hostilidades, los gacetíes comienzan a regresar a su, Así es. a su ciudad. A lo que queda de su destruida. ciudad. No hay avances de tropas en este momento. Bien, ahora estamos en el momento de la euforia. Se soltaron los rehenes, que lógicamente eso Claro. no se concebía, se liberaron algunos presos. Bien, ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿Cuál es tu visión Ya. como un observador desde fuera Bueno. del panorama en sentido general? ¿Qué tú opinas, Julio? Bueno, ahora vienen los conflictos internos en ambos. Antes de entrar en ese detalle, debo decir que los mediadores hicieron un gran trabajo, hay que decirlo. Claro, ellos fue lo que lograron. El yerno del presidente, Jared Kushner, que es judío, por cierto, y el enviado de Donald Trump como negociador, que por cierto es un promotor inmobiliario, Steve Wilco, hicieron un gran trabajo, hay que decirlo. El papel protagónico lo jugó Qatar. Qatar es uno de los territorios más pequeños de los Emiratos Árabes. Y ha jugado, nosotros entendíamos que con los atentados que se hicieron en Doha, era lógico que Qatar saliera como negociador. Sin embargo, mantuvo una posición, ha mantenido el liderazgo como concertador y como mediador en este conflicto. Y Eso además, hasta sufrió un ataque. Así es, por eso digo, eso lo eleva y de hecho es la intención de Estados Unidos es una manera de colocarlo al nivel de su gran aliado que es Arabia Saudita. Correcto. De una manera u otra, Salvando las Qatar potencialidades. Exacto. Qatar es el enfant terrible del mundo de los Emiratos Árabes, de la península ibérica, de la península arábica. Casi todos están alineados con Arabia Saudita, excepto Qatar, que maneja cierta cercanía con Irán. Por eso usted tenía que el poliburó político de Hamas vivía en Qatar. Y allí llegó el brazo judío. Hay que reconocer que el emir, el príncipe, ha jugado un papel protagónico, por encima inclusive del papel de Turquía, que ha sido el gran mediador, con una especie de exceso de protagonismo en este caso, pero creo que el gran mediador ha sido Qatar en este caso. Y como usted dice, ¿qué pasa ahora? Bueno, una vez pase la fiesta, se apaguen las velas, se apaguen las luces, Viene la resaca. vienen los conflictos internos. Viene dentro de Israel hasta qué punto Netanyahu podrá seguir manejando los acuerdos de aquí en adelante. Hasta qué punto el ala conservador de Israel podrá generar algún tipo de disidencia con Netanyahu. ¿Cuál será su futuro político, verdad? Sobre todo. Y desde el punto de vista de Hamas no es una sola agrupación. Hamas tiene liderazgo disperso que piensa totalmente distinto. De hecho, si usted busca la prensa va a encontrar algunas ejecuciones hechas en Gaza. Algunos colaboradores que colaboraron con Israel o que los gazatíes entienden que colaboraban con Israel fueron asesinados en plena calle.
Viene un proceso complicado de ambos bandos y por supuesto una mediación más intensa, hay que decirlo. Israel debe retirarse hacia Israel ocupa ahora mismo la 3/4 parte de Gaza, debe quedarse con cerca de una 1/4 parte, una especie de zona de tolerancia que le permite evitar otros atentados como el 7 de octubre. Y además de eso, manejar Claro. mejor la concentración Sí, de claro. las fuerzas terroristas. Va a entregar la parte central de Gaza, en los sectores del Khan Yunis y la Gaza occidental. Va a quedarse con parte de un corredor de seguridad ¿Y qué pasará en la frontera con Egipto. ¿Qué pasará con el pedido de la creación de un Estado palestino? Que ha tomado mucha fuerza en medio de... No estuvo en las negociaciones. No, pero estuvo. Claro, en la estuvo, intención, en el momento, por supuesto. en el momento más álgido Así es. de la situación fue un punto. Pero no estuvo en las negociaciones. La negociación ahora es el desarme de Hamás, algo que va a ser muy difícil. Muy complicado. Hamás ha dicho: yo no tengo armas. No sé a qué llamarme, pero dijo: Sí. no tengo armas. Además, ¿a quién se la entrego? En todo caso, había que entregársela a la conformación de ese gobierno de coordinación que se va a generar en torno a técnicos, a no políticos y coordinado por el ministro Blair, Tony Blair de Inglaterra. Pero ya jamás dirige el tránsito en Gaza. Ya jamás desde el día de ayer está dirigiendo, tiene una autoridad sobre el territorio gazatí. Habría que ver hasta qué punto eso es cumplible. Viene un sinnúmero, ahora viene, como le digo, viene la lucha realmente de ver cuál de los dos viola ese inicio de ¿Y qué papel juega entonces Irán después de la acción de los norteamericanos contra sus laboratorios de enriquecimiento de uranio y ellos que bajaran la guardia, por lo menos pública, en cuanto a la beligerancia del conflicto? Ahora, ¿qué papel juegan ellos? ¿Se quedarán pasivos? ¿Se convertirán en otro Irak sumiso, tranquilo, sin molestar a nadie, sin que siquiera lo vean? ¿O toma un aire y tratará de seguir con su hegemonía sobre esos grupos? No, yo creo que Irán va a tomarse un descanso, como se dice. Va a bajar el perfil. Fue un error de fanatismo, tanto en el atacar a Israel como apoyar las milicias de la Hezbollah en el Líbano. Fue un error que ha terminado pagándolo caro. No solamente por las incursiones de Israel a Irán, sino por la destrucción en más de un 70-80% de todo su programa nuclear por parte de los Estados Unidos. Con una advertencia de que eso puede pasar. Podría volver a en suceder. cualquier momento y con otras complicaciones. Estados Unidos y Europa han mantenido las sanciones a Irán. Irán, de manera extraña, tiene que comercializar sus productos a través de barcos piratas. Volvimos a la piratería. Sí. Hay un barco con matrícula de Ghana, por ejemplo, o de Djibouti, o Hasta de Panamá. del África, Hasta de Panamá, que es muy común. que sucede que va de Irán a China, pero supuestamente la bandera no es iraní. Y ha tenido muchas repercusiones porque ha sido en muchos casos atrapados en el mar y esas cosas. Irán va a bajar el perfil, no me cabe la menor duda. Va a intentar recomponer sus fuerzas internas y sobre todo ver cómo logra iniciar o reiniciar lo que podría ser su programa nuclear, para lo cual necesariamente va a tener que reconfirmar los acuerdos nucleares que firmó con Occidente. Después de este éxito, hay que llamarlo así, de Donald Trump en esta situación de Medio Oriente, ¿qué sigue? ¿Ucrania-Rusia o eso seguirá, como tú has pronosticado muchas veces, todavía en el tiempo? ¿O qué sigue? ¿Venezuela? ¿O qué sigue? ¿Haití? O sea, ¿qué sigue en la política internacional fuera de la parte comercial de Donald Trump y de Estados Unidos en esta coyuntura? En el caso de la guerra ruso-ucraniana es una guerra de desgaste, como yo le he dicho. Sí, pues tú lo has dicho. Que Estados Unidos... Se sabe cuándo comenzó, pero no se sabe cómo, ni cuándo ni cómo. No es cierto que a Estados Unidos le interesa una solución al conflicto. Primero, es el gran suplidor de armas. Ninguna de esas armas son gratis. No, claro. De hecho, Donald Trump amenazó con enviar los famosos Tomahawk. Bueno, que ha anunciado Zelensky que está viajando a Washington para el viernes reunirse con Trump en la Casa Blanca para ver si consigue llevarse unos cuantos en la maleta. Rusia le dice que un Tomahawk tiene cerca de 20 metros. No, lo que te decía, pues digo, la maleta te quiero decir, llevado el acuerdo, ¿verdad?
dice el presidente Putin que eso va a escalar el conflicto si son disparados Tomahawk desde territorio ucraniano. Sí. Eso lo podría escalar. Tiene sentido. Tanto Europa como Estados Unidos están jugando hasta qué nivel, cuál es el punto de inflexión de la guerra. Y si dentro de ese punto de inflexión está, por supuesto, la posible salida de Putin del gobierno de la Federación Rusa. Rusia tiene ahora mismo en lo interno de la Federación Rusa, no hay opositor. Unos han disminuido, otros se han exiliado, otros han terminado en la cárcel, otros han sido asesinados. Sí, muertos. Pero es innegable que Rusia, esa guerra a Rusia es una guerra de desgaste. Rusia ha aportado más de 1.200.000 jóvenes muertos. De hecho, subió la edad para entrar al servicio militar de 22 a 27 años. Si usted tenía 25 y usted entendía que iba ya a librarse y estar con su familia, sucede que no. Sí. Sucede que hasta los 27 años va a entrar, lo cual es una presión inmensa sobre Rusia. Rusia tiene ya los territorios que iba a ocupar. No va a ocupar Kiev de ninguna manera. No. Ni le interesa. No. Y eso es un imposible, diría. No va a reducir a Ucrania a ser un posible satélite de Moscú, cuando toda la Federación Rusa está bien esperando el resultado ucraniano. Si Rusia pierde Ucrania, va a perder todo el Cáucaso. Claro. No, y pierde su prestigio, y pierde todo. Y sobre todo... Le responderán de adentro. Supuesto, ¿Y para qué lo que hicimos? La gran amenaza es Europa. Por eso Rusia hace las incursiones en Polonia, hace las incursiones en Hungría, como una manera de recordarle a Europa que ellos son sus fronteras también. Y aunque estuvieran dentro de la OTAN, estarían muy cerca de un posible ataque. Es una guerra de desgaste. Y con relación a Latinoamérica, Venezuela... El tema Venezuela. Bueno, esto tiene dos fases. La fase ahora, la amenaza, el indictment, la acusación que tiene el presidente Maduro y algunos de sus funcionarios ante un tribunal de Nueva York, sea correcto, no es una realidad. Y los Estados Unidos han utilizado esto y lo van a utilizar para dos cosas. Ha generado una especie de cerco sobre Venezuela y han obligado a Venezuela a colocarse en un estado de guerra, en un estado de secesión. Y los estados de secesión son odiosos para todo el mundo. Claro. Limitan las libertades. Más de lo que estaban. Peor aún. Maltratan la economía. Los estados de secesión no se mantienen mucho tiempo. Significa que sin haber tirado un solo tiro, Estados Unidos tiene una presión inmensa sobre Venezuela. ¿Terminará Maduro en una cárcel norteamericana? No lo sé. Nada es descartable. Muerto o arrestado por ellos nada es descartable en estos conflictos. El premio a María Corina Machado le da un aire a la oposición y un empujón a Maduro. Sí, innegablemente. Eso consolida la oposición y incrementa la popularidad de esta señora en el propio pueblo venezolano. Aunque tiene críticas de los miembros del PSV de que cómo va a ser una invasora, una que está pidiendo que haya una invasión en Venezuela, puede hacer el premio Nobel. Pero sucede que ese premio se decide casi en enero. Sí. No se decide ahora. Sí. No es Donald Trump o cualquiera que dice ahora se le va a dar el premio. Ahora se anunció, pero es un premio que tiene tiempo ya. Y bueno, es una latinoamericana. A cualquier latinoamericano que le den el premio yo lo voy a encontrar bien. Estuvo Arnulfo Arias, estuvo Oscar Arias de Costa Rica, Laura la Menchú, Rigoberta Menchú, y ahora tenemos a María Corina Machado, que viene de la derecha venezolana, nadie puede negarlo. Claro. No hay que tener una lucha frontal, actual, no que pasó, sino actual. Viene de la descendencia del COPEI, de la parte social cristiana venezolana. Rafael Caldera. Sí. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum que qué le parecía y dijo, no tengo ningún comentario. Sí. ¿Qué, tú que mencionas a la Sheinbaum, qué te parece la declaración de ella sobre el tema de la cumbre y la reunión de la cumbre en República Dominicana y las excepciones que se han hecho? Muy valientes, con mucha dignidad. El gran problema latinoamericano es que no hemos logrado unificarnos, no como un gran territorio, sino ni siquiera como países con unas raíces comunes. Recuerde usted, hubo el Gran Congreso de Panamá de 1824,
1824, en el cual participó Simón Bolívar. Parte de los miembros de ese Congreso de Panamá alegaban para no tratar de generar una constitución que pudiera unificar América, era de que su constitución le impedían cualquier cosa. Aquella famosa frase de Bolívar, la constitución es un pedazo de papel. Claro. Lo que hay que hacer después por Joaquín Balaguer. Así es. Lo que hay que hacer es una constitución para la Gran Colombia. La debilidad latinoamericana es que siempre de fuera, no solamente Estados Unidos, lo logró España, lo logró Francia, siempre hay forma de cómo dividirnos. La Cumbre de las Américas debería ser una fiesta de todos los países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos, por supuesto. Que son los creadores. Incluyendo Canadá. Creo que es desacertada la idea de la no invitación a países por el tipo de ideología que tienen. No es la primera vez. Nosotros tenemos, por ejemplo, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos. No se invita a Estados Unidos, lo cual para mí también me luce totalmente desacertado. No es con la exclusión que América Latina va a resolver sus problemas. Yo escribí un artículo hoy, pues, precisamente en el que hablo del tema, y yo lo enfoco desde el punto de vista de que la República Dominicana, al haber aceptado la sede, tenía que procurar las acciones que fueran necesarias, y esta yo creo que fue una acción necesaria para garantizar la cumbre. Si venía Ortega, vamos a suponer, yo no creo que viniera de ninguna manera, si venía, por ejemplo, Maduro, que yo tampoco creo que viniera, o Díaz-Canel, era casi seguro que no iba a venir tampoco Donald Trump, ni iba a venir Milei, ni iban a venir otros. Entonces, era establecer qué más le convenía a República Dominicana. Es el razonamiento que yo hago en ese artículo. Es un punto de vista que tiene sentido. Nosotros nunca hemos tenido la visita de un presidente de los Estados Unidos. Como un presidente como tal, tuvimos aquí Ojalá a el presidente... Bush, sí, pero ya, aquí a Johnson como vicepresidente. Sí. Y hemos tenido a Bill Clinton y a Barack Obama. Sí. Ojalá que el presidente el que hizo el cumpleaños, venga al cumpleaños. Sí. No, eso sería el éxito. Si no ocurre eso, entonces la exclusión no había valido de nada. Había valido de nada. Exacto. Ojalá es lo que yo pienso. Sí. Las cumbres tienen un propósito muy fundamental y son las integraciones. Sí. América Latina ha tenido una especie de falla, de brecha en las cumbres. Siempre hay un elemento que por un lado las unifica y otro las separa. Sí. En las primeras cumbres nuestras, o los primeros movimientos integracionistas, estaba la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que era la parte de Suramérica, luego el Mercosur, luego los de izquierda se inventaron los grupos de izquierda, el UNASUR, bueno, nunca dan resultado cuando se hace de manera separada. Sí, yo comentaba hace un ratito que en ese sentido incluso México siempre se ha tratado de diferenciar de América Latina. Sí, México trata de ser norteamericano, de Norteamérica. Incluso tiene un tratado con Estados Unidos y Canadá como Norteamérica. Totalmente. Después está el centro, que son los pequeños, y después está Sudamérica, que están ligados entre medianos, pequeños y hasta grandes, porque está Brasil, está Argentina. Entonces, México realmente, así mismo como tiene eso, tiene también su quiquilla con los Estados Unidos de siempre. Claro. De siempre. Entonces, la posición de México hay hasta que entender algunas cosas. Totalmente. Incluso, ni López Obrador ni la Sheinbaum fueron... ahora, la Sheinbaum no fue a Naciones Unidas la semana pasada. Mandó un canciller. A mí lo que no me gustó de su declaración, y lo comentaba hace un ratito, fue que ella dijo en su declaración, bueno, nosotros no vamos también. Bien, ok. Pero dijo, vamos a ver si encontramos a alguien de la Cancillería. Eso fue despectivo para la República Dominicana. Como dice, si hay alguien que no tiene nada que hacer ahí, coge para allá de paseo. Fue la forma. A mí no me gustó. Recuerde que este año son las elecciones de medio término en México. Sí. Para elegir gobernadores, alcaldes, senadores y diputados. Pero la posición de ella es muy buena. La posición de Morena, sin embargo, la posición de su partido es horrible. Claro, pero de ella, el liderazgo de ella ha sido muy bueno. Porque los gobernadores de Morena han salido mucho involucrados en temas de corrupción. Sí. Entonces, ¿qué quiere México? Y por eso hay que entender las declaraciones de ella también. ¿Qué quiere México? Andrés Manuel López Obrador aprobó en su gestión un referendo confirmatorio.
de manera tal que a mitad del periodo le preguntaron a los mexicanos si querían continuar con el gobierno. Era una manera extremadamente democrática y además de poder afianzarse. Él entendía el nivel de popularidad que se manejó. Bueno, pues eso sucede igual con la Sheinbaum. Ella es la favorita con más de un 70%. Sin embargo, Morena tiene una posición muy difícil. ¿Qué está tratando de hacer Morena, el partido? Está tratando de que el referéndum aprobatorio se haga conjuntamente con las elecciones de medio término, para que ella pueda, toda la popularidad de ella pueda acarrearse transmitir como un solo evento. Sí. Por eso es que estas declaraciones de ella se ven en ese contexto. Sí. Para México, si llueve, la culpa son los Estados Unidos. Sí. Y cuando hay sequía, también la culpa es de Estados Unidos. Sí. Esa es una tradición sociológica mexicana. Pues a mí lo que no me gustó, te digo, fue como la forma, el desprecio. Ella pudo haber dicho eso mismo. Bueno, de la canciller, la cumbre pasada fue el canciller, es posible que el canciller vaya. Habría que ver la posición de Estados Unidos. Se ha afanado porque Brasil venga a la cumbre. De hecho, el presidente Trump ha tenido conversaciones con Lula da Silva y ha más o menos limado un poco los discursos altisonantes que ha tenido. Y se corre, antes de que nos vayamos, ya yo sé que tenemos que irnos, Peluche, el presidente Luis Abinader posiblemente en unos días visite Brasil. Bueno, eso es parte. Brasil es, y hay dos grandes escuelas diplomáticas de América, México y Itamaraty en Brasil. Sí, señor. Gracias, don Julián. Gracias a usted. Tenemos conversación pendiente la semana próxima, nueva vez, para analizar los temas internacionales. Qué buen conversatorio el de esta noche, con dos elementos importantes. El tema de Medio Oriente, que nos atañe a todo, al mundo, y nos da muchos ejemplos, y el tema ya más local pero internacional, que es el tema de la cumbre y sus implicaciones. Gracias de nuevo, don Julián, como siempre. A usted. Tenemos una cita la semana próxima. A ustedes, gracias por su compañía. Mañana tenemos aquí, nueva vez, Oye País en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Hasta mañana.